Con el tema de el trabajo doméstico en la República Dominicana. Si vemos lo que ocurrió ayer, podríamos decir que el gobierno ayer anunció la formalización del trabajo doméstico en la República Dominicana. Pero eso no pasa de ser un anuncio. Incluso que a 2 años de experiencia de gobierno no debió ocurrir por los errores que se cometen en ese anuncio, por los errores que se cometen en ese anuncio. Y ya ahí eso sería lo que corresponde a la parte jurídica. Pero antes de irnos a la parte jurídica, yo quiero abordar otros aspectos de este anuncio del presidente o del Ministerio de Trabajo con la presencia del presidente. Vamos a hablar de los 3 aspectos fundamentales de las resoluciones que se dieron a conocer en el día de ayer. El primero es el establecimiento de un salario mínimo de 10,000 pesos mensuales. Bueno, señores, decir que eso no le hace ni cosquilla, eso no tiene ningún impacto en clase media alta. Si estuviéramos hablando del polígono central donde nos encontramos, eso no tiene ningún impacto, porque no hay doméstica que no esté trabajando en este polígono central por un salario superior a ese que se anunció como mínimo en el día de ayer. Eso, entonces, para que después no me vengan con el cuento triste de que mire a este defendiendo a los ricos y a la gente que tiene dinero y que maltrata a sus trabajadoras. No. Esa resolución a esa gente no le afecta para nada, ni cosquilla le hace. Ni cosquilla le hace. ¿Ustedes saben contra quién fue que legisló esa resolución? ¿Usted sabe a quién es que le hace daño esa resolución? Esa resolución nada más le hace daño a los pobres, a la mujer pobre y a la familia pobre que tienen que salir a trabajar y tienen que buscar una persona que le ayude. Y ellos pactan pagarle a esa persona lo que puedan pagarle. Lo que puedan pagarle para que le ayude en los quehaceres domésticos. Pero probablemente muchas de esas mujeres que tienen que hacer eso, a buscar otra para que le ayude, donde van a trabajar no tienen las formalidades que se pretende que ellas establezcan en su casa. Es decir, esa medida, para que nadie me venga a mí con demagogia, hablándome tontería, de que no se quiere de que los ricos paguen. No. Eso es a los pobres. Eso nada más le hace daño a los pobres. El establecimiento de ese mínimo nada más le hace daño a los pobres, que son los que pudieran no estar pagando esa tarifa porque no pueden y se les va a obligar a pagar esa tarifa. Se les va a obligar a pagar una tarifa que no pueden. Es decir, eso no le hace daño a ninguna clase media alta ni a ricos, eso le hace daño para nada. De clase media baja sí hace daño. Sí hace daño porque, caramba, a veces madre soltera, o una madre que el esposo vio fuera del país, o lo que fuere, ella también tiene que salir a hacer algo, necesita una persona que le auxilie y ella pues le paga lo que ella puede y la persona va un rato y ella le da 6,000 pesos, le da 8,000 pesos, le resuelve otro problema o lo que fuere, etcétera, etcétera. Entonces, no, usted le tiene que pagar 10,000 rayas. Usted que es tan pobre, usted que es pobre, pero usted tiene que buscar eso. Así que eso no tiene que ver nada con rico, ¿eh?
Eso no tiene que ver nada con rico, no, nada con rico tiene que ver eso. Eso es a los pobres que le están estableciendo esa multa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dejarlo del salario mínimo, que ya eso es un asunto que yo digo que a una buena parte ni cosquilla. Por eso ellos tuvieron que advertir que los que están por encima de eso no le afecta, porque lo que pudiera afectar, no, pero acá yo pago más del salario mínimo y el salario mínimo son 10,000. No, la mayor parte de la gente, repito, en Polígono Central, paga más que eso. Entonces, lo segundo es que vamos a crear un régimen contributivo subsidiado. Y aquí me van a decir, pero este viene a oponerse a que las trabajadoras tengan seguridad social. ¿Y cómo yo me voy a oponer a que las trabajadoras tengan seguridad social? ¿Cómo me voy a oponer? ¿Cómo me voy a oponer a que las trabajadoras tengan seguridad social? Lo que yo tengo que preguntarle al gobierno es si el gobierno no se cree lo que el gobierno plantea. Eso es lo que tengo que preguntarle al gobierno. Si, venga acá, ustedes no se creen lo que ustedes plantean. Porque, ¿por qué ustedes me dicen ahora que hay necesidad de crear de llevar a las trabajadoras domésticas a la seguridad social? ¿Cómo que ustedes me plantean eso ahora? Cuando ustedes han enarbolado que han incorporado 2 millones de personas al seguro subsidiado de SENASA. Entonces, desde el gobierno de Danilo Medina, hay una incorporación masiva de las domésticas al subsidiado de SENASA. Ahora, ¿qué pasa? Que supongamos que hacía falta una parte que no había sido incorporada, pero el gobierno del presidente Abinader tiene 2 años diciendo que cumplió esa meta. Tiene 2 años diciendo que ha llevado 2 millones de personas el seguro subsidiado. Es decir, que aquí no solo deben estar todas las trabajadoras domésticas, sino que falta gente todavía que pudiera tener esa cobertura. Es decir, esa es una cobertura que da y sobra para abarcar a todas las trabajadoras domésticas. Es decir, que se supone que todas tienen, como no tienen un trabajo formal y no tienen un ingreso formal registrado, califican para un seguro subsidiado de SENASA. Y de hecho, todas las que conozco lo tienen. A menos que no tengan un seguro de la empresa, de la casa con la que trabajan. Tienen un subsidiado de SENASA. Entonces, usted ahora, ¿qué es lo que viene a ofrecer? Que ellas van a tener un seguro subsidiado contributivo. Usted sabe en el fondo qué es lo que está haciendo el gobierno. Que se está quitando una parte de la responsabilidad. Porque si ahora para tener un seguro subsidiado como el que tiene la trabajadora, el gobierno tiene que aportar 800 pesos para eso, el gobierno lo que ha dicho ahora, mira, yo voy a aportar 200 y pico, me voy a quitar 600 y pico, y 600, entonces esos 600 lo va a buscar la casa donde ella trabaja. Eso es lo que está haciendo, pero no le está resolviendo ningún problema a la trabajadora, porque la trabajadora tiene, según el gobierno, si el dato es que el gobierno ha metido 2 millones de gente, adicionado 2 millones de gente al subsidiado de SENASA, aquí no debe haber una sola trabajadora que no tenga un subsidiado de SENASA. Una sola debe haber que no lo tenga. Entonces, esa no es una necesidad, porque lo tienen. Y además, lo que le están ofreciendo es lo mismo que tienen. Porque es un seguro subsidiado contributivo, pero cuando usted ve la cobertura, no le agrega un solo servicio adicional al que ya disponen con el seguro que tienen. Y entonces, eso es innecesario. Pero entonces venimos a la parte de la ilegalidad. La parte de la ilegalidad es la que tiene que ver con el establecimiento de un horario de 8 horas. Veámoslo primero al margen de lo legal.
Supongámonos que eso fuera posible. Supongámonos que eso fuera posible. Eso que, que se está planteando fuera posible. Al margen de lo legal, ¿qué pasa? Que como nada más son 8 horas, supongamos que la trabajadora arranca a las 6 de la mañana, que por la cuestión de los niños para la escuela, o etcétera. O la doña prepara a sus niños, la trabajadora arranca a las 7 de la mañana. Bueno, ya la trabajadora a las 5 de la tarde cumplió. Eso, estamos hablando de los casos con dormida. Entonces ya, ¿qué le toca a partir de las 5 de la tarde? Hora extra. O dedicarse a ver novela y a ver Netflix. Hora extra o dedicarse a ver novela o Netflix. Señor, ¿y por qué tiene que un bendito gobierno irse a meter en eso? Dentro de una casa. Irse a meter al acuerdo entre dos personas. Un acuerdo que ha funcionado sin que tenga nadie que irse a meter en eso. Entonces, eso es una locura. Pero además de que es una locura, es ilegal. El gobierno no puede hacer eso. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el gobierno, con una resolución, que fue lo que anunció en el día de ayer, con una resolución no puede modificar el Código Laboral Dominicano. Es decir, no puede modificar una ley con una resolución. Y el código es claro. Artículo 260. Salvo convenio en contrato, la retribución de los domésticos comprende, además de los pagos de dinero, alojamiento y alimentos de calidad corriente. Los alimentos, estoy hablando del Código 260, del artículo 260 del Código Laboral. Los alimentos y habitación que se den al doméstico se estiman como equivalentes al 50% del salario que reciben en numerario. 261. El trabajo de los domésticos no se sujeta a ningún horario. Estoy hablando de que un artículo dice claro, una ley dice clara que el trabajo doméstico no está sujeta a ningún horario, dice la ley. Entonces, para que eso se pueda modificar, puede estar el presidente, puede estar el ministro, y ninguno de los dos pueden anunciar que ellos han modificado eso. Ellos no están en capacidad de modificar eso. Cuando esto va a un tribunal laboral, esto no está modificado para nada, a menos que no se modifique en el código, como tiene que modificarse. El artículo 261, el trabajo de los domésticos no se sujeta a ningún horario, pero estos deben gozar, entre otras 2 jornadas, de un reposo ininterrumpido de 9 horas, por lo menos. Pero no está sujeto de que yo te voy a establecer un horario de 8 horas, un disparate. Entonces, los trabajadores domésticos disfrutarán del descanso semanal establecido en el artículo 163, y ahí se establece cuál es el descanso que van a hacer. Señores, y excúseme, presidente, pero la ligereza es tan grande que en el anuncio, cuando hablan del sistema contributivo subsidiado, dicen que todavía no saben cuál es la normativa que va a regir, sino que la normativa la van a crear en el futuro. Es decir, han anunciado una cosa que dice, mira, pero esto no está todavía regulado, esto no está normado, no sabemos cómo es que esto se va a hacer. En el futuro es que vamos a anunciar la normativa y se atreven a hacer el anuncio. Entonces, la verdad es que eso es un tema de palo a ciega. Palo a ciega por hacer anuncios. Y yo creo que el gobierno tiene muchas otras cosas que destacar, que no tiene por qué ponerse con situaciones como esta, que en un país donde una de las cuestiones más conocidas, porque ¿qué es lo último que me puede alegar? Que fue lo que alegó aquí el ministro. Mira, que son convenciones de la OIT que estamos cumpliendo. Señores, la OIT es una institución creada en el año de 1919. En el año de 1919,
Ya ustedes pueden imaginarse que siendo creada en el año de 1919, es una respuesta no solo a las protestas obreras en todas partes del mundo, sino a la revolución socialista de 1917 en Rusia. Entonces, como hay una revolución que está promoviendo una dictadura mundial de la clase obrera, esto, para contrarrestarlo, ¿qué necesitamos? Mejorar las condiciones laborales de la gente y crear una clase obrera próspera al margen de esa revolución. Y entonces esto es una manera de contrarrestar eso, pero estamos hablando de una institución de 1919. ¿Qué quiere decir esto? Que esa no es una institución de la era postindustrial, donde el tipo de empleo que regula la OIT ya va de palo pa' leña. Ya va de palo pa' leña. ¿Por qué? Porque ahí no está tomada en cuenta la deslocalización del empleo. No está tomada en cuenta, digamos, la inteligencia remota, ni la inteligencia artificial, los nuevos pactos, las nuevas formas de trabajar y de vincularse al trabajo que son totalmente distintas a la de una entidad, digamos, propia de la sociedad industrial. Entonces, nosotros vamos a cumplir con unas resoluciones de la OIT porque tenemos que cumplir con eso, aunque eso esté por encima de nuestros códigos. Y las cosas no son así. Cambio y fuera.